Buen día. Es difícil criticar el exterior, a menos que incluyamos en esta categoría el estado medio del interior de muchos ejemplares, especialmente los posteriores a la flota. Son habituales los sonidos no deseados debajo del salpicadero. Además, a veces sucede que se acumula agua en el hueco de la rueda de repuesto de la camioneta, a lo que normalmente ayuda el sellado de los agujeros tecnológicos hechos de papel, o al menos dando la impresión de hacerlo. Sin embargo, el agua también puede entrar en el maletero por otras vías. Además, las persianas activas de los radiadores pueden causar problemas. La situación es un poco más grave en el caso del sistema eléctrico. Los fallos de la dirección asistida eléctrica son relativamente frecuentes, aunque parecen afectar principalmente a los coches más antiguos. Además, en algunos casos simplemente es necesario recargar la batería o sustituirla por una nueva. En otros casos suele ser necesario hablar de reparar el módulo de soporte teóricamente no desmontable e irreparable o simplemente sustituirlo. Sucede que es necesario reemplazar el mecanismo de dirección. En tales casos, se recomienda usar uno más nuevo debido a su diseño mejorado. Otras fallas en esta categoría incluyen problemas ocasionales con el sistema de audio, sensores de temperatura y módulos de confort. En el Focus RS es posible que te encuentres con una función de cambio de modo de conducción defectuosa, pero una actualización de software debería ayudar. El sistema de frenos no causa ningún problema. A veces sucede que alguien busca la opción de reemplazar los discos por otros más grandes, o reemplazar los tambores traseros instalados en las versiones básicas por discos. También es difícil encontrar opiniones sobre el mal manejo del Focus, que en esta generación en todas las versiones estaba equipado con una suspensión multibrazo en el eje trasero. Sin embargo, hay comentarios sobre el ruidoso funcionamiento de la suspensión, tanto delantera como trasera. Además, Ford se ha saltado un poco la protección anticorrosión del chasis. Hasta ahora todavía no ha habido ninguna tragedia, pero muchos propietarios de estos coches ya utilizan o tienen intención de utilizar protección adicional del chasis contra la oxidación. La opción básica y más económica era el único motor atmosférico de la gama, el 1,6 TVCT. A diferencia del Focus MK2, la versión 3 ya no utilizaba este motor sin sincronización variable de válvulas, lo que no impidió que Ford creara mágicamente una versión de 85 caballos. La aceleración a 100 km/h tardaba 14,9 segundos. Además, se ofrecieron versiones de 105 y 125 caballos, así como una variante de 117 caballos con GLP de fábrica y un FlexiFuel de 120 caballos. Al igual que en el Mondeo MK4, aquí también es difícil encontrar fallos repetibles en los motores 1,6 desarrollados junto con Yamaha. La única excepción es un mal funcionamiento del sistema de sincronización variable de válvulas, pero este no es un problema muy común. El resto de motores de gasolina son de la familia EcoBoost. El más pequeño de estos propulsores es el motor 1,0 de 3 cilindros, que se ofrecía en versiones de 100, 125 y 140 caballos, este último solo en el último año de producción. Las opiniones sobre 1,0 exabytes están muy divididas, no solo entre los usuarios sino también en la prensa. Algunos lo elogian mucho, mientras que otros quisieran tirarlo por un precipicio. Durante la presentación del 1,0 exabytes, el propio fabricante afirmó que estos motores deberían tener una vida útil de, al menos 250.000 km-, y luego determinó que la correa de distribución que funciona con aceite debería cambiarse cada 240.000 km o cada 10 años. En general, la situación es que estos motores pueden funcionar durante mucho tiempo y sin averías, pero la correa de distribución debe sustituirse cada 100 a 120,000 km, y en esta ocasión es absolutamente necesario verificar el estado del filtro de succión de aceite. Los fragmentos de la correa pueden obstruir el filtro, lo que afecta la eficiencia de la lubricación. Además, los intervalos de cambio de aceite recomendados son cada 20.000. También vale la pena acortar los kilómetros, de manera óptima a 10.000 km. El aceite debe cumplir con los requisitos de la norma OWSSM 2C948B. En el mercado secundario hay modelos Focus 1,0 exabytes con un kilometraje superior a 300.000 km, es posible, pero requiere muchos conocimientos técnicos, y aún así puede haber un problema con la bomba de combustible o una culata rota. Los motores 1,0 EcoBoost se han modernizado muchas veces, por lo que se puede decir que cuanto más nuevos mejor. La siguiente opción es el motor 1,6 EcoBoost que se ofrecía en versiones de 150 y 182 caballos de fuerza. En cuanto a parámetros secos e impresiones de conducción, es difícil comentarlo, pero también aquí hay que tener en cuenta la posibilidad de averías.
Los más graves incluyen grietas en bloques y cabezales, así como fallas en el sistema de enfriamiento, por lo que se realizó un servicio. Otra cosa es que vale la pena comprobar el sistema de refrigeración en cada versión de motor. Con el lavado de cara, el motor 1,6 exabytes dio paso al más pequeño 1,5 exabytes, también en versiones de 150 y 182 CV, que presenta varios cambios de diseño, incluido un sistema de refrigeración mejorado. En retrospectiva, parece que el 1,5 causa menos problemas que el 1,6, aunque también han aparecido otros nuevos. Por ejemplo, un ruido de traqueteo después del arranque en algunas unidades, que normalmente dura entre 20 y 40 segundos. Es interesante porque no he podido hacerlo. Averigüe qué lo está causando. Algunos concesionarios afirman que es la válvula de liberación de la turbina, otros que es algo con inyección directa de combustible, y otros que este tipo es simplemente así, y de hecho, algunos autos lo tenían así desde que eran nuevos. Pero eso no es lo más interesante, sino el hecho de que este ruido parece ocurrir solo en la versión de 150 caballos de fuerza, y a menudo se ayuda actualizando el software del motor, o cargando el software desde la versión de 182 caballos de fuerza. La penúltima opción es el EcoBoost de 2 litros con 250 CV, utilizado en el deportivo Focus Street. Debido a su baja popularidad, es difícil hablar de defectos repetibles, pero si hay algo que temer es la rotura de pistones. La mayoría de las fuentes afirman que la causa puede ser la llamada combustión superdetonante, LSPI, preignición a baja velocidad, que ocurre a bajas velocidades de rotación y cargas relativamente altas, pero es difícil tratarla con un 100% de certeza. Se repite la opinión de que el riesgo de avería se puede reducir utilizando un intercooler más grande. El estándar de la versión Street es demasiado ineficiente. En lo más alto de la gama se encuentra el motor 2,3 EcoBoost de 350 caballos utilizado en el Focus RS. Al principio tuvo graves problemas infantiles. Un lote de estos coches tenía juntas de culata incorrectas, procedentes de un Mustang de 2,3 litros. Esto provocó humo, una rápida pérdida de refrigerante o simplemente la imposibilidad de arrancar el coche. Después del servicio estos problemas cesaron. Los automóviles fabricados después del 6 de julio de 2017 no deberían tener ningún problema con las juntas de culata. El fabricante reemplazó juntas y cabezales bajo garantía, y en algunos casos, incluso motores completos, si era necesario. Vale la pena agregar que las reparaciones también se negaron a los propietarios de automóviles después del ajuste del chip. Los motores EcoBoost 2,0 y 2,3 tienen un sistema de sincronización accionado por cadena. Los usuarios no comentan sobre su durabilidad. Había en total 3 unidades diésel en el Ford Focus Mk3, pero cada una de ellas estaba disponible en diferentes versiones de potencia. El motor más apetecible es, por supuesto, el 2,0 TDCi desarrollado conjuntamente con el grupo PSA, que podía tener de 115 a 185 CV. Esta última variante estaba disponible en el Focus Street, como alternativa al motor EcoBoost de 250 CV. Las fallas repetibles son típicas de los turbodiesel y se relacionan con accesorios, como fallas del turbocompresor o del filtro DPF. Estos son algunos de los diésel más recomendables del mercado. Una alternativa para las personas con menores exigencias fue inicialmente, hasta 2015, el 1,6 TDCi, también idéntico en diseño al 1,6 HDI. Se ofrecieron versiones con potencias de entre 95 y 115 CV. Se trata de motores modernizados con cabezales de 8 válvulas, considerados más duraderos que los utilizados, por ejemplo, en la versión de 16V del Focus Mk2. A los fallos mencionados en relación con el 2,0 TDCi, típicos de la mayoría de motores diésel del mercado, también se suma el problema de las fugas de aceite. En algunos casos, la carrocería tiembla cuando el motor está funcionando al ralentí. A veces es útil reemplazar uno de los soportes del motor, pero no siempre. Algunas personas culpan a la suspensión del motor mal diseñada por esta situación. Desde 2014, también se pueden encontrar motores 1,5 TDCi más nuevos bajo el capó del Focus, que se crearon reduciendo el diámetro del cilindro. La carrera del pistón es la misma. La variante más débil todavía tenía 95 CV, la potencia de la más fuerte aumentó ligeramente hasta 120 CV. Después de muchos años, el motor parece tener al menos tanto éxito como el 1,6 TDCi, o incluso más. La versión de 95 caballos cuenta con turbocompresor sin geometría de palas variable, por lo que su posible regeneración será más económica.
aún debes tener cuidado con la obstrucción del filtro DPF. La mayoría de las unidades utilizan transmisiones manuales. Tienen 5 en el 1,0 exabytes 100 CV y todos los 1,6 TVCT o 6 marchas, y básicamente no hay problemas con ellas. A veces solo en los RS hay problemas al engranar determinadas marchas. Sin embargo, vale la pena tener en cuenta que muchos Focus fueron objeto de una campaña de servicio en relación con el sistema de embrague. Vale la pena verificar el BIN de una copia determinada para ver si también se debe revisar. Una alternativa a las manuales son las transmisiones Power Shift de doble embrague y las transmisiones automáticas con convertidor de par. Los primeros se ofrecían en motores diésel, 1,5 de 120 CV y todos 2,0, y en el 1,6 de gasolina de 125 CV, mientras que el automático solo estaba disponible en los coches de gasolina, 1,0 y 1,5 exabytes. Hydrokinetic parece ser una opción ligeramente mejor. Es difícil encontrar información sobre sus deficiencias. PowerShift es diferente. En comparación con la competencia, no es una caja de cambios menos recomendable, pero aunque los precios de reparación han bajado en los últimos años, siguen siendo generalmente más altos que en el caso del DSG más popular del grupo VWV. No hay que temerles demasiado en los coches diésel. Los motores de gasolina son un poco más arriesgados. El 1,6 atmosférico es la opción más segura, pero según muchos se conducen como si arrastraran la deuda pública en un anzuelo. La opción más interesante para el uso diario en la categoría de gasolina parece ser la unidad 1,5 EcoBoost, 1,0 y 1,6 condicionalmente. A pesar de estos contratiempos, la gama de motores era tan amplia que todavía podías encontrar algo para ti. Focus también compensa la baja tasa de fallos de otros componentes, y por esta razón sigue siendo una opción popular en el mercado secundario. Y si conocéis algún fallo común, agradecería vuestros comentarios. Carme.proeste, catálogo de todas las marcas de coches, motores, transmisiones, qué se rompe y con qué kilometraje, qué paquetes pueden golpear duro tu bolsillo. Aprenderás esto y mucho más sobre los coches en